El CIS, si la han fichado o no. Buenos días, Susana. Muchísimas gracias por esta ventana para poder explicar lo ocurrido. Yo vuelvo a la universidad, vuelvo a mi trabajo, a los centros de investigación, vuelvo al trabajo de la asesoría en el campo de la metodología y de la investigación social, que es a lo que he dedicado los últimos 20 años en mi profesión. Como experta en esta materia, pues he sido convocada por mi universidad. Félix Tezanos decide montar en el CIS una comisión de investigación sobre cuáles son, digamos, el actual marco de estimación por parte de los principales institutos, de los expertos, cómo se están haciendo las estimaciones electorales en esta España cada vez más fragmentada, y pide a institutos, universidades y centros de investigación que envíen a sus principales expertos. He tenido el honor de que la Universidad Complutense me ha enviado a mí y he asistido y he participado y participaré en esa comisión en tal calidad. De ahí a que haya sido fichada por el CIS o por Tezanos hay un camino muy largo y me voy a dedicar hoy pues a interponer el recurso para forzar, para obligar a OK Diario a que corrija ese titular que es manifiestamente falso y creo que malintencionado. Pues Carolina, aprovechando que teníamos ayer al responsable del CIS, que tú sabes que ha sido sumamente criticado, incluso se ha llegado a pedir su dimisión, lo han hecho todos los grupos políticos, salvo Unidos Podemos y el Partido Socialista. Él restaba importancia el hecho de que la campaña electoral del 28 de abril coincida con la Semana Santa, lo hacía con este argumento. Las campañas, que antes influían muy poco, ahora influyen algo. Aquellos que están indecisos toman la decisión la última semana de la campaña e incluso un porcentaje cada vez más el mismo día de la votación. Entonces esa campaña, la campaña más viva va a ser esa última semana. Por lo demás, la campaña ha empezado ya. ¿Lo suscribes, Carolina, que lo determinante es esta última semana y sobre todo el día de la votación? Bueno, desde luego que es así. Quiero decir, eso lo hemos visto desde el año 2014. Se produce una pauta en la forma en que las españolas y los españoles acuden a las urnas y cada vez hay más personas que deciden su voto a lo largo de la campaña, que llegan a la urna incluso ese mismo día sin decidir que van a votar. Se estima que en torno a un 10% del electorado ha decidido su voto el mismo día de las elecciones generales en los últimos comicios. Por tanto, sí, es una campaña decisiva y las últimas semanas serán decisivas. Yo sí creo que el hecho de que coincida con la Semana Santa va a tener influencia, posiblemente amortiguando ese efecto, porque la gente en Semana Santa desconecta más y por tanto está menos expuesta a los medios. Pero sí, yo creo que sí que es un dato relevante. Tenemos el postelectoral de Andalucía, ¿no? Eso porque ayer mirando, nos avanzaba que permite conocer algunas claves de por qué erró el CIS, entre otros muchos, y no supo ver que... Pues he visto algún dato aquí, Susana, por ejemplo. Iba a ganar, ¿no? Los que votaron a Vox en Andalucía, en las autonómicas de diciembre, el 54% de ellos había votado al PP en las generales del 16, el 23,7% a Ciudadanos, el 6,5% al PSOE y el 3,7% a Unidos Podemos. Es representativo. Pero mayoritariamente era voto del Partido Popular, del Partido Popular, sin ningún tipo de dudas, más de la mitad. La abstención afectó sobre todo al electorado de izquierdas, al electorado socialista. Y yo no sé hasta qué punto, Carolina, la campaña que hizo Susana Díaz, que dicen en Ferraz que fue muy errónea, activó al votante de derechas y dejó en casa al de izquierdas, que pensó que estaba ganado, que las elecciones las ganaba de calle Susana Díaz. Yo creo que en Andalucía había una enorme movilización a favor del cambio, del que fuera. Quiero decir, el modelo del Partido Socialista en Andalucía era un modelo de gobierno muy agotado. Y ese deseo de cambio, pues desgraciadamente no se pudo canalizar hacia un eje progresivo, sino que desgraciadamente se inclinó hacia un eje regresivo, conservador, reaccionario incluso, ¿no? Y esos son los resultados electorales que hemos tenido sobre la mesa. Yo creo que el desafío está ante la voluntad y el ansia de cambio, que no solamente es un ansia de cambio en términos de eje izquierda-derecha, sino que es un ansia de cambio en términos de regeneración, de transformación de la política, de cambio institucional, y que eso sigue siendo la voluntad mayoritaria de la sociedad española. Existan opciones progresivas, opciones de avance que pongan el país hacia adelante y no hacia atrás, que sean capaces de ganarse la confianza de la ciudadanía. Y creo que ese es el reto. Era el reto en Andalucía, no se pudo cumplir, y creo que es el reto en las próximas elecciones generales. Carolina, y en tu opinión, ¿cuál van a ser las claves en las del 28 de abril? ¿La movilización de la izquierda o no? ¿Cómo va a ponderar
la división tanto del bloque de izquierdas como el de derechas, al menos 2 opciones en la izquierda, al menos 3 en la derecha, en las provincias, en las circunscripciones pequeñas, que solo adjudican 2, 3, 4, 5 escaños. ¿Cuáles son las claves, en tu opinión? Desde mi punto de vista, la clave fundamental de esta campaña es que no va a haber un único tema central de campaña. Venimos de la campaña de 2011, en donde el tema era la crisis económica, en la campaña de 2015 el tema era la corrupción, y esto era igual para todos los electorados. Vamos a una campaña en donde eso no es así, en donde va a haber unos partidos que van a intentar poner la crisis territorial y la cuestión de Cataluña en el centro de la campaña, y va a haber otros partidos que van a intentar poner la agenda social, los derechos, la recuperación de derechos, la situación de las pensiones, la sanidad y la educación en el centro de la campaña. Y por tanto vamos a una campaña en la que lo que más se va a disputar es sobre qué se habla, no tanto qué es lo que se dice sobre cada cosa, sino sobre qué se habla. Y creo que eso es una situación novedosa en relación a los últimos comicios generales en España. Pues Carolina, aguántame ahí porque, Diego, sabemos ya los próximos testigos, las próximas citaciones en el juicio del procés, y son importantes porque de alguna manera también interfieren en la precampaña. Susana, lo acabamos de conocer en estos momentos. El Tribunal Supremo ha dado traslado de la prueba testifical que comenzará la semana que viene. Y atención a los nombres y atención a las fechas. El martes, día 26 de febrero, declarará a las 4 de la tarde Mariano Rajoy. Pero hay más nombres que le acompañan. Ese mismo día también declarará Joan Tardá, Roger Torrent y Artur Mas. El día 27, miércoles 27... Soraya Sáenz de Santamaría a las 10 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana, y posteriormente Cristóbal Montoro y también Juan Ignacio Zoido. Y atención, el último día 28, ya el jueves 28 de febrero, Íñigo Urkullu, Gabriel Rufián, Albano Dante Fachin y Ada Colau. Son algunos de los nombres más destacados. Hay otros, pero estos son los más destacados, sobre todo teniendo en consideración a Mariano Rajoy el próximo martes 26 en el Tribunal Supremo. Veremos si responden a las preguntas de la acusación, de Vox, en este caso, acusación popular. La última pregunta, ahora rápidamente. No se puede aclarar, Carlos, si están obligados los testigos a responder a todas las acusaciones, pero, señora Vescanza, teniendo en cuenta todo lo que ha dicho, esto que nos ha contado Diego, ¿hasta qué punto todos los sondeos que conocíamos el domingo, ayer, a 2 meses y medio de las elecciones, son, digamos, fiables o puede cambiar todo de aquí al 28 de abril? Sobre todo porque le dan un desplome a Podemos importante, preocupante, Yo creo que hay dos datos muy fiables. El primero, el volumen de gente que todavía no ha decidido qué es lo que va a votar, que es un volumen muy importante. Estamos hablando de en torno al 45-50% de la gente que todavía no sabe lo que va a votar y que lo va a decidir a lo largo de la campaña. Y eso creo que es algo que vamos a ir constatando en todos los estudios. Y lo segundo, las tendencias. Creo que vamos a una campaña decisiva. Creo que desde la fecha en la que se han convocado los comicios, de aquí en adelante, vamos a empezar a tener que dibujar las líneas sobre cómo evoluciona cada uno de los partidos y a partir de ahí ir identificando, y creo que en eso en general la mayor parte de las empresas y de los centros de investigación en este país suelen dibujar líneas muy paralelas, ¿no?, con independencia de que al final la estimación sea mayor o menor para cada partido, y creo que lo que nos toca es observar las tendencias, porque también es cierto, y esto es muy importante, que el hecho mismo de que se convoquen las elecciones modifica la posición de muchos electores que antes de las elecciones tenían una posición a lo mejor menos definida o definida de manera más dual entre dos formaciones políticas, y que en el momento en el que se convocan las elecciones deciden su voto, y eso sí ocurre, sí pasa, y es algo que todavía tenemos que medir. Pues Carolina Vescanza, muchísimas gracias por atendernos y por aclararnos ese titular de OK Diario. Señores, enseguida les hablamos de los